¿Están viendo la pantalla? ¿Logran leer? Sí, doctor, se ve. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema es síndrome de intestino irritable. Si dejan de escucharlo o algo así, me avisan. Vamos a ver este tema del día de hoy. Es un tema eh, bastante interesante, podríamos decirlo. Usualmente algunos le dicen colon irritable, yo siempre digo síndrome de intestino irritable, pero también se le puede conocer con otros nombres como colitis funcional o neurosis intestinal o colitis mucosa o indigestión nerviosa, pero en general el síndrome de colon irritable es la forma más común de conocerla. En el síndrome de intestino irritable se menciona que un alto porcentaje de pacientes, se menciona acá que hasta un 50% de los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable van a tener otras enfermedades emocionales como ansiedad, depresión, somatización, fobias, trastornos del sueño. O sea que el paciente muchas veces, aparte de presentar el síndrome de intestino irritable, van a presentar algunos síntomas psicológicos, ¿verdad? Eso es algo que es importante mencionar. La etiología, aun cuando aquí lo mencionamos, o sea, la fisiopatología, en general no está 100% determinado, pero hay algunas condiciones, ¿verdad? Hay unas condiciones en estos pacientes con síndrome de intestino irritable. Va a comprender, como mencionamos aquí, la alteración de la sensibilidad somatovisceral y la disfunción motora del intestino. Se considera que hay una relación entre cerebro, sistema nervioso cerebral y sistema nervioso intestinal. Por eso algunos dicen que el intestino es el segundo cerebro, ¿verdad? Entonces, hay una relación, ¿verdad?, entre el nervio vagal, los procesamientos aferentes, los umbrales del dolor. También podríamos mencionar los neurotransmisores, que también tienen mucho que ver. Entonces, todos estos son considerados como mecanismos patogénicos, ¿verdad? Se considera que aquí se dice que entre un 7 y un 31% de los pacientes han tenido un antecedente de gastroenteritis y muchos pacientes que hacen infecciones intestinales, pero que son un poquito más crónicas, pues son pacientes que pueden llegar a desarrollar el síndrome de intestino irritable. Eso significa que las infecciones intestinales son un factor dentro de los factores predisponentes a tener un problema de síndrome de intestino irritable. Por eso muchas personas con infecciones parasitarias o virales, por ejemplo Shigella, por ejemplo E. coli, por ejemplo las enfermedades protozoarias, pues pueden llegar cuando son prolongadas, son un poquito crónicas, pues llegan a causar o ser un factor predisponente para que el paciente desarrolle el problema del síndrome de intestino irritable. De hecho, nosotros tenemos lo que le llamamos células enterócrinas, que también van a estar aumentadas su función en estos pacientes que tienen un proceso infeccioso, y se le ha atribuido también esto, otra de las causas por las cuales las infecciones crónicas, incluso Helicobacter pylori, por ejemplo, también Shigella, Salmonella, o incluso una peritonitis, también pueden llegar son problemas crónicos, pueden
llegar a desarrollar ese síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Entonces, es importante ver estos factores predisponentes. Les decía, en la etiología se ha mencionado esto. También dentro de la etiología se ha mencionado la intolerancia alimenticia, ¿verdad? Y dentro de esto se considera la intolerancia a la lactosa como un factor predisponente común en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Pero también muchos pacientes son intolerantes al gluten o al menos si no son solo intolerantes al gluten, también hay algunas otras sustancias que lo hacen, ¿cómo se llama?, sensible, ¿verdad? Por eso es importante algunas veces, ¿qué diríamos? Evitar algunos alimentos que puedan llegar a ser causantes de síndrome de intestino irritable. Entonces, principalmente quitamos alimentos con lactosa, comidas muy grasas, que no tengan las comidas mucho endulzante, así como, por ejemplo, también todos estos alimentos en bolsita. También es importante eliminarlo, porque en el síndrome de intestino irritable no solamente puede ser la lactosa o el gluten, también puede ser la fructosa, la galactosa, también pueden ser intolerante a algún alimento en especial, ¿verdad? Que a veces es difícil saber cuál, pero sí, aunque no sea específico intolerante al gluten o a la lactosa, una de las cosas que sí recomendamos es que el paciente con síndrome de intestino irritable pues pueda evitar alimentos que le desencadenen sus síntomas, ¿verdad? Quizá algún tipo de verdura, algún tipo de fruta, algún tipo de alimento con lactosa, algún tipo de alimento que él pueda ir viendo que le desencadena, ¿cómo se llama?, su síndrome de intestino irritable. Se ha visto, por ejemplo, los oligosacáridos, los sacáridos, los monosacáridos, que también pueden llegar ¿qué diríamos?, a desarrollar más las molestias que presenta el paciente. Entonces, siempre cuando vemos la fisiopatología, entonces tenemos que ver también esto de la intolerancia a algunos alimentos cuando el paciente tiene síndrome de intestino irritable. Entonces, se ha visto la relación entre cerebro e intestino, y yo creo que por esa misma relación es que nosotros, ¿cómo se llama? Por esa misma relación, se me fue la pila que me están llamando. Bueno, sigamos viendo. La intolerancia alimentaria, les estaba diciendo, a la lactosa. Entonces, una de las cosas que se menciona es que el síndrome de intestino irritable es más frecuente en mujeres, en proporción de 2 o 3 a 1. Y una cosa es que la incidencia va a disminuir con la edad. Eso quiere decir que el ser joven es otro factor predisponente, ¿verdad? Cuando se maneja estrés, ansiedad, factores, incluso se ha mencionado algunos factores como odio a otra persona, odio a sí mismo, factores emocionales, digamos, se ha visto mucho como factores importantes en el síndrome de intestino irritable. Y de hecho, la mayoría de los pacientes se va a presentar en pacientes menores de 35 años. Ya arriba de los 50 años ya la incidencia es más escasa, o después de los 50 años ya podríamos pensar
nosotros en otra patología, como un CA de colon o algún otro tipo de patología, ¿verdad? Que había que investigarla. Les decía entonces que vamos a verlas acá, digamos, diríamos que no hay algo patognomónico que a uno le diga, sí es problema de intestino irritable, pero sí vimos, como mencionábamos, las infecciones, el estrés, etcétera, que sí tienen mucho que ver, ¿verdad? Y la motilidad intestinal va a estar aumentada, va a haber una sensibilidad visceral aumentada. También se menciona acá que hay un predominio vagal o un predominio en los neurotransmisores en general. Yo diría en los neurotransmisores en general. Aquí, dependiendo de los neurotransmisores, podríamos decir que el paciente puede desarrollar diarrea, estreñimiento, o puede tener el problema en forma mixta, ¿verdad? Es otra cosa que se podría mencionar. Entonces, pero también se ha visto, digamos, en pacientes con diarrea o con estreñimiento, que no solamente va a tener que ver el sistema nervioso o los neurotransmisores, sino también se ha visto que los ácidos biliares también tienen que ver en los pacientes con diarrea o con estreñimiento en el síndrome de intestino irritable. Por ejemplo, los pacientes con estreñimiento, ¿verdad? Pueden tener un metabolismo alterado del ácido biliar y la alteración en los ácidos biliares tiene que ver con la diarrea en el paciente, llamémosle con síndrome de intestino irritable. Y luego acá menciona los factores psicosociales, los trastornos psicológicos. De hecho, mencionábamos la ansiedad, depresión, ira, enojo, rencor, el estrés, ¿qué más? Bueno, la bipolaridad, etcétera, ¿verdad? También la falta de perdón, cosas así que alguien pensaría que no tiene relación, pero sí tiene una relación con respecto al síndrome de intestino irritable. Tanto que también podríamos mencionar que los neurotransmisores que están a nivel intestinal también alteran la flora intestinal. O sea, por eso es la importancia de la regulación de la flora intestinal para el paciente con síndrome de intestino irritable. Los criterios para diagnosticar a un paciente, si un paciente tiene síndrome de intestino irritable, normalmente uno se basa en los criterios de Roma. Entonces se empezó a mencionar Roma 1, Roma 2, Roma 3, ahorita vamos, si no estoy mal, por Roma 4. Entonces, el criterio de Roma, bueno, vamos a ver si los tengo aquí el Roma 4 o si estos, me parece a mí por lo que veo aquí, que me parece que tengo en la diapositiva Roma 3. Porque la diferencia entre Roma 3 y Roma 4 es que en el Roma 4 se acepta dolor abdominal, pero en el Roma 3 se mencionaba molestias abdominales. Actualmente, en el Roma 4 dice que si el paciente tiene síndrome de intestino irritable, tiene dolor abdominal, ¿verdad? Si no, no. En cambio, antes se mencionaba que si tenía alguna molestia, una incomodidad, podía entrar en el criterio. Actualmente ya no. Entonces, también se menciona que si el dolor es recurrente por lo menos 3 días por mes, en los últimos 3 meses, también se ha visto como otro dato para indicar que el paciente tiene el síndrome de intestino irritable. En la actualidad, con
en el Roma 4 dice que con que un día por mes, en los últimos 3 meses, tenga dolor abdominal acompañado de todos los demás síntomas, ¿verdad? Como menciona acá, por ejemplo, que al ir al baño a defecar se alivia un poco la molestia o el dolor, que las heces muchas veces van acompañadas de moco, como diríamos, modificación en la consistencia, que algunas veces puede ser diarrea y otras veces estreñimiento, ¿verdad? Ese se refiere a una modificación en la consistencia. Pero también tenemos los criterios de Bristol para poder mencionar cuando un paciente tiene diarrea o estreñimiento, y a veces es importante hacerle ver al paciente y mostrarle el cuadro de los criterios de Bristol y que él pueda, que en base a estos criterios el paciente pueda decir si tiene diarrea o tiene estreñimiento. El diagnóstico diferencial, de hecho, se ha visto que puede ser la giardia, la ameba, el cáncer, enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la intolerancia a la lactosa, las úlceras, la enfermedad péptica o los procesos alérgicos, ¿verdad? Todos esos son los diagnósticos diferenciales, que sí es importante hacerlos. Pero como no hay algo patognomónico, por eso nosotros nos basamos en el criterio de Roma, criterios de Roma, para poder decir, sí, este paciente tiene problema de síndrome de intestino irritable, porque no hay algo patognomónico. Y al haber hecho todos los exámenes no nos aparece nada, entonces sí podemos clasificar al paciente como un paciente con síndrome de intestino irritable. Todas las manifestaciones clínicas siempre son dolor, los hábitos intestinales alterados como estreñimiento, como diarrea. En un alto porcentaje también hay flatulencia, ¿verdad? Eso sí es importante mencionarlo. El paciente va a tener problemas de flatulencia y se ha visto mucho, yo he visto mucho en pacientes con síndrome de intestino irritable, he visto la tríada, he visto mucho pues así, he visto enfermedad péptica, he visto problemas de intolerancia a la lactosa y la molestia en sí de síndrome de intestino irritable. Los síntomas, les decía, entonces pueden abarcar distensión abdominal o llenura, gases, el dolor abdominal, estreñimiento ya sea crónico o diarrea, o puede ser mixto, y es importante ver si el paciente tiene problemas emocionales, porque si el paciente tiene nos puede ayudar mucho la psicoterapia, ¿verdad? Esto va a ser muy importante la terapia en el paciente. Los exámenes de laboratorio también son importantes para poder descartar otras patologías, por eso es importante una hematología, quizá ver la PCR, si no hay algo infeccioso crónico, ver las hormonas tiroideas, determinar en examen de ese si no hay parásitos, ver si no hay infección intestinal, determinar si no es intolerante en sí a la lactosa, porque una cosa es ser intolerante a la lactosa y otra es el síndrome de intestino irritable, que estuvimos mencionando la intolerancia a la lactosa o al gluten como factores desencadenantes, no solo desencadenantes del síndrome de intestino, sino desencadenantes de los síntomas. El paciente ya diagnosticado con síndrome de intestino irritable, pero al consumirlo le puede empeorar los síntomas. Entonces, es importante también poder tener una proctoscopía, una radiografía del abdomen, enema de vario, una colonoscopía, para poder diagnosticar otras patologías. El tratamiento en sí va a ser orientar al paciente para que el paciente en sí, bueno, yo diría, la orientación al paciente es, primero, en que vaya evaluando qué medicamentos le afectan. 1. 2, que no consuman lácteos, porque a veces, aún no sea la lactosa, la leche puede tener otros ingredientes que le pueden desencadenar el dolor en el síndrome de intestino irritable. Entonces, modificar su dieta, eso es importante. Pero cuando yo veo a un paciente, una de las cosas que yo digo siempre es el plan educacional
para mí es muy importante porque mucho paciente va a venir a nosotros y ya le diagnosticaron el síndrome de intestino irritable, pero vuelve a venir con nosotros y nosotros, solo le cambiamos a veces el nombre de la medicina, le dejamos la misma medicina con otro nombre comercial y el paciente muchas veces el paciente piensa que con una caja que va a comprar o con tomar una semana o con tomar un mes se va a curar. Y la verdad es que no se va a curar, porque recuérdense que es una enfermedad en que entran muchos factores emocionales, muchos factores alimenticios, pueden haber múltiples factores. Entonces, se le menciona al paciente que es un problema crónico. Hay un momento en que podríamos quizá compararlo con la diabetes o podemos compararlo con la hipertensión, en la cual al paciente se le dice que su medicamento va a ser para toda la vida, excepto, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable, que se lleve a cabo psicoterapia, se lleve a cabo un cambio completo de la flora intestinal, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Si el paciente tiene estreñimiento, pues es importante darle fibra o bien darle, existen otros medicamentos para ayudar al estreñimiento, ¿verdad? Los espasmolíticos son muy importantes para eliminar el dolor, que es lo que el paciente quiere. Los antidiarreicos, como la loperamida, que también es muy importante. Se pueden dar antidepresivos. A mí, en lo particular, me gusta mucho usar el escitalopram, porque tiene un efecto ansiolítico también. Darle simeticona o dimetilpolisiloxano, que es el sinónimo de la simeticona, para el tratamiento de la flatulencia, ¿verdad? Se podría dar. Y algunos antagonistas de los receptores de serotonina, que también podrían ser útiles. Incluso se ha visto en pacientes con síndrome de intestino irritable, se ha visto el GABA, ¿verdad? Como un factor, el ácido gamma aminobutírico, ¿es verdad? Como un factor también que afecta a nivel intestinal. Entonces, es importante dar tratamiento para el gamma, ¿verdad? Entonces, eso sería el tratamiento, podríamos decir, resumiendo, eliminar alimentos que el paciente ha visto que le empeoran, eliminar la leche, eliminar las cosas que tengan gluten, evitar la constipación, ¿verdad? Si esto fuera, la constipación, les decía yo, con fibra o con un medicamento que actualmente usamos mucho, que es el polietilenglicol, que pienso que ustedes lo conocen, y evitar la lactulosa, ¿verdad? Porque la lactulosa le va a provocar más embotamiento. Entonces, esto sería en el caso de estreñimiento. En el caso de diarrea, les mencionaba la loperamida. En el caso del dolor abdominal, los antiespasmódicos, usar, si es posible, algunas veces algunos antidepresivos que también no son muy útiles, los antidepresivos. Algunos inhibidores de la recaptación de serotonina también son muy importantes también. El paciente, ¿qué podríamos decir? Quizás, tal vez podríamos mencionar dentro de todo el tratamiento la psicoterapia, ¿verdad? Que para mí es muy útil. Yo hace un par de meses tuve un amigo que vivía acá en Quetzaltenango, soltero, vivía con la mamá, solo la mamá y un hermano, pero de pronto estuvimos platicando y él me dice, mire, me gustaría cambiar de trabajo y me están ofreciendo un en Sololá. Y entonces él no estaba interesado tanto en el sueldo, sino más en la experiencia de trabajar en una ONG y poder adquirir un poco más de experiencia en administración. Entonces se fue. Pero al estar allá, lejos de la mamá, lejos de los amigos, con un cambio de alimentación, porque prácticamente comía en su casa, cambio de alimentación, sentirse solo, etcétera, empezó a desarrollar un dolor abdominal que cuando yo lo vi me pareció síndrome de intestino irritable, pero no mejoró mucho con el tratamiento, mejoró, pero no fue una curación.
a pesar de que uno le indica que es un problema crónico, pero lo mandé con el psiquiatra y se le empezó a llevar a cabo su psicoterapia, empezó a usar ansiolíticos y antidepresivos y eliminó completamente el dolor, tanto que actualmente ya solo toma un poco de antidepresivos en dosis mínima. Pero sí es muy importante la psicoterapia, ¿verdad? Dentro del tratamiento. Entonces, el objetivo pues es aliviar los síntomas. El cambio en estilo de vida puede ser útiles, como por ejemplo dormir bien, el ejercicio, ¿qué? Eso es muy importante. La psicoterapia, ¿va? Depende si tiene estreñimiento o diarrea, pues los alimentos pues que no hagan que tenga más estreñimiento o diarrea, principalmente diarrea, ¿verdad? Como la cafeína o cosas que estimulen los intestinos. Pues la psicoterapia, ¿qué más? Los antidiarreicos y los medicamentos en sí para ayudar al dolor abdominal. En general, yo siempre menciono que como tratamiento en sí no existe un medicamento específico. Uno de los medicamentos que a mí me gusta usar, pero no va a mejorarlo en 100%, va a ser la combinación de un antibiótico que pertenece al grupo de los aminoglucósidos, que es la rifamicina, en una dosis de 550 miligramos. Me gusta utilizarlo, 550 2 veces al día por unos 14 días. Entonces, me gusta usarlo juntos con probióticos y los antiespasmódicos. Me gusta utilizar esa combinación. El paciente va a sentir mucha mejoría, pero no va a ser una curación. Se considera que para que haya una curación completa, la flora tiene que cambiarse completamente. Un cambio completo de la flora nos va a ayudar a eliminar el síndrome de intestino irritable, pero asociado a la dieta y asociado a la psicoterapia. Entonces, dentro de los analgésicos más comunes que tenemos, que son antiespasmódicos, o sea, para el dolor únicamente, es el bromuro de clidinio, el bromuro de otilonio, el bromuro de pinaverio y la trimebutina. Todos esos son solamente antiespasmódicos, no es algo en especial que nos vayan a hacer. El bromuro de clidinio es el más popular, igual que el bromuro de otilonio. Nombres comerciales, pues hay muchos, como el espasmotil, que es un bromuro de otilonio. Hay otro que a mí yo receto mucho que se llama otonio, que no se me olvida el nombre por una estación del año. Pero el bromuro de clidinio es el medicamento más común. El bromuro de clidinio, usualmente, la ventaja es que esta viene asociado a un ansiolítico, como el clordiazepóxido, o viene asociado al bromazepam también. Es una combinación que normalmente encontramos en el comercio, ¿verdad? Podemos encontrarlo. Entonces, es así como podríamos mencionar el síndrome de colon irritable. Si un paciente tiene dolor abdominal, yo creo que eso lo pasé por alto, no sé si está en estas diapositivas o no, pero por ejemplo, si el paciente tiene fiebre, si el paciente tiene diarrea con moco, perdón, con sangre o materia, si el paciente tiene, por ejemplo, dolor al estar durmiendo y no lo deja dormir, sí podríamos pensar en otra patología, ¿verdad? Porque el colon irritable, de hecho, no le va a doler si el paciente está durmiendo, no le tiene que causar fiebre, las heces no tienen que ir con sangre, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un aspecto muy importante que me gusta mencionar. Bueno, yo creo que estuvimos hablando mucho, traté de resumirle lo más que pude, porque realmente si lo ponemos es bastante amplio el tema, ¿verdad? Es bastante amplio. Entonces me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta en especial en síndrome de intestino irritable, pues me gustaría pues saber la opinión de ustedes o algún comentario, alguna ampliación, alguien que haya leído algo más sobre síndrome de intestino irritable que quiera compartirnos.
Me gustaría dejarles el tiempo para una pregunta o ampliar el tema. Traté de ir lo más rápido posible, así que les dejo el tiempo. Doctor, buenas tardes. Muy buena tarde. Perdone la pregunta. En su experiencia, ¿qué tal funciona el polietilenglicol y la mosaprida o en tratamiento para el colon irritable o síndrome de intestino irritable? Bueno, la mosaprida pertenece al grupo de los procinéticos. Ajá. Y de hecho podría en algunos casos, yo no lo uso así, excepto que el paciente tenga problema de reflujo, ¿verdad? O lo puede usar uno un periodo de tiempo corto, sin ver si hay alguna mejoría o no con respecto al dolor. Pero en sí a mí me gusta solamente cuando hay estreñimiento, pues usar más que todo los medicamentos, la fibra o los medicamentos para el estreñimiento, pero en mucho paciente con estreñimiento, de hecho, los procinéticos sí tienen cierta ayuda, o sea que sí podríamos combinarlo. Yo creo que cada paciente es un caso a veces diferente, podría uno probarlo, definitivamente podríamos probarlo. Porque así como les mencionaba la rifamicina con probióticos, algunos dicen que sí se curan, pero yo los que he tratado de esta manera, el paciente ha tenido una mejoría temporal y luego regresa otra vez a tener los síntomas. En este amigo que yo les mencionaba, de hecho, la psicoterapia sí lo alivió completamente, ¿verdad? Lo alivió. No sea, él no tuvo que tomar después medicina para el colon, sino solo psicoterapia. Por eso es muy importante el autoperdón, es increíble. A veces uno no cree que en todo esto, pero te imaginas que los neurotransmisores cuando se alteran, pues de hecho son causantes de ansiedad y depresión. Y a nivel intestinal, que es nuestro segundo cerebro, los neurotransmisores pueden llegar a alterar la flora intestinal. Pero sí podrías usar los procinéticos, regresando a tu pregunta, los procinéticos con el medicamento que consideres para el seguimiento. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Doctor, disculpe. ¿Sí? Entonces, ¿para cada paciente sí se tienen que dejar los antidepresivos o depende de cada caso también? Usualmente, como recordate que como empezamos diciendo, el 50% de pacientes puede tener un problema de ansiedad o depresión. No dice el 100%. Por eso yo creo que hay que individualizar los tratamientos, fíjate. Entonces, si se considera que el paciente tiene un problema emocional, yo diría que sí, podríamos usar antidepresivos. Aunque mucho paciente se considera a él que no tiene, pero sí puede llegar a tener, ¿verdad? Entonces, ahí hay que evaluar el caso, definitivamente, ¿verdad? Hay que evaluar el caso. Pero sí, se puede dejar antidepresivos con los antiespasmódicos. Bueno, yo he combinado antidepresivos, he combinado ansiolíticos, he combinado psicoterapia, he combinado el tratamiento que les decía con antibiótico, ¿verdad? Pero sí puede funcionar. Digamos, los antidepresivos es lo que más se utiliza para el síndrome de intestino irritable. En el caso de mi amigo que les mencionaba, él tomó las dos cosas, ansiolítico y antidepresivo, y lo que eliminó fue el ansiolítico. Pero aún continúa con el antidepresivo en dosis bajas y no ha tenido ninguna molestia ya intestinal, ninguna molestia. Los inhibidores de la recaptación de serotonina también tienen una cierta seguridad también, ¿verdad? Pero de hecho, incluso algunos hasta tienen terapias de conducta y hipnoterapias como parte del tratamiento del síndrome de intestino irritable. Yo siempre digo, cada caso habría que tratarlo individualmente y preguntar más a fondo,
porque muchas veces el médico cuando tiene mucho paciente, lo que quiere es sacar al paciente y venga al siguiente, ¿verdad? Entonces a veces no le prestan atención, así como en el IX podríamos decir, ¿verdad? Que a veces los ven muy rápido, pero nos toca evaluar bien a cada paciente y poder tener un buen plan educacional. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Algo que quizá podríamos mencionar es que el tratamiento con la microbiota, una de las cosas es que mejora significativamente el dolor abdominal o la flatulencia, ¿verdad? Y que en algunos pacientes que han hecho trasplante de la flora, de la microbiota, han hecho trasplante, se ha visto una mejoría de hasta un 85%. Yo recuerdo hace un par de años un estudio sobre cambio de flora intestinal en ratas, completamente la flora intestinal, y de hecho había una curación bastante marcada, ¿verdad? Pero en humanos un 85% de mejoría en trasplante de flora intestinal. Control P. Muy bien, así que... Doctor, disculpe, una última pregunta. A ver. ¿Cómo se distingue un síndrome de colon irritable con una cándida intestinal? Yo creo que tendrías que, como les había dicho, los criterios de Roma. Los criterios de Roma son importantes, ¿verdad? Criterios de Roma y que no te aparezca, si te aparece un problema de cándida o te aparece otro problema de candidiasis, pues ya sabes qué es eso, pues, pero en general los criterios de Roma para mí son importantes, porque recordate que el dolor en los últimos 3 meses y que todos los demás exámenes sean negativos, porque si no, pues ya nos iríamos a cómo diferenciar con ameba, o cómo diferenciarlo con shigella, o cómo diferenciarlo. Entonces ya, yo creo que una de las cosas es excluir cualquier otra patología y que el paciente tenga el dolor, tenga la diarrea, estreñimiento, que sea mixto. Las mujeres tienen más tendencia a tener estreñimiento y los hombres tienen más tendencia a tener diarrea. Eso también es algo que no sé si lo había mencionado, ¿verdad? Así que la siguiente pregunta sería: ¿quién consideran que va a ganar el mundial? Esa sería la siguiente Argentina, pregunta. Brasil. Viene en el parcial. Vamos a ver esta semana, ¿verdad? A ver qué tal se ponen los partidos. Muy bien, el tema es cortito. El tema de hoy es bastante corto y gracias por su atención. Esperamos que lo hayan grabado. No sé si la grabaron, yo no lo puedo grabar. Pero a veces hay pequeños detalles que sí son importantes, ¿verdad? Así que si lo pueden repasar, repásenlo. Las diapositivas no tienen todo, pero si no, siempre hay que estar leerlo en la medicina interna. Así que tengan buena tarde. Gusto saludarlos. Y nos seguimos viendo en la próxima clase y nos vamos a ver presencial en el examen.